Bueno, siguiendo la línea del tema de seguridad y violencia en México, tenemos que preguntarnos y empezar a debatir sobre una cuestión que me parece fundamental, empezar a repensar y replantear cuál es el papel y la capacidad real en este sistema federal que tiene México. ¿Cuál es la capacidad real de los estados y de los municipios para poder reaccionar y realmente contener o combatir al crimen en general y al crimen organizado en particular? En este sentido, por momentos parece ser que tanto los estados como los municipios es evidente que terminan siendo sistemáticamente rebasados en capacidades por el crimen organizado, dadas sus propias faltas de capacidad operativa, de reacción para poder implementar, para poder proteger y en ese sentido brindar seguridad a la ciudadanía. En este sentido creo que es importante replantear pues cuál es este diseño, qué tan eficaz, qué tan eh, qué tantos resultados nos está dando en términos de seguridad. Porque al final nos tenemos que enfrentar al dilema de que, entendiendo que los municipios y los estados pues de alguna manera en esta pues en teoría autonomía que tienen para responder, por una u otra razón al final parece ser que cada que ocurre un crimen a nivel estatal o en ese sentido también a nivel municipal, se termina responsabilizando al nivel federal de lo que pasa en los estados y en los municipios. Y en ese sentido parece ser que una de dos, o está siendo inútil el trabajo tanto estatal como municipal, que no son capaces de pues dar unas mínimas condiciones de seguridad, o en ese sentido también pues de qué sirve tener y mantener a los estados y a los municipios con tanto presupuesto, o tampoco, según sea el caso, si al final del día se va a terminar responsabilizando a nivel federal de la poca acción, o peor aún incluso de la complicidad que hay en los estados y en los municipios de nuestro país con el crimen que se supone que tienen que combatir. Y al final la sociedad termina, insisto, pues señalando principalmente al nivel federal, ¿no?, como responsable de lo que ocurre en, insisto, estados y municipios, que parece que simple y llanamente no son capaces de poder brindar las mínimas condiciones de seguridad. Y es ahí donde viene el debate, ¿no? Es donde tiene que ser debatido el rol en este federalismo en el que estamos y qué tan viable o conveniente podría, pues, por ejemplo, pensar en la descentralización dentro del mismo federalismo o incluso la propia centralización, ¿no?, en esta pues dicotomía prácticamente entre darle más poder a la federación o pues darle más poder a estados y municipios, sin dejar de entender quiénes suelen ser los eslabones más débiles, más corrompibles. Entonces es un debate complicado porque pues está este típico dilema de que ya me imagino que van, por ejemplo, si se le da más poder a la federación, pues obviamente van a dar el grito en el cielo los estados y los municipios porque van a perder autonomía, porque... Pero es que ese es justo el problema, ¿no? O sea, que hay un dilema
en cuanto a la operación y los resultados que se están dando en términos de seguridad, porque si al final del día toda tragedia en términos de seguridad y violencia en los estados y municipios se le termina culpando y responsabilizando al gobierno federal, y de cualquier manera los estados y municipios terminan pidiendo auxilio y apoyo a nivel federal, entonces la pregunta al final es, entonces, ¿de qué nos sirve pues el presupuesto en seguridad que se le da y se le asigna a tanto estados como a municipios? Si al final el que va a tener que resolver de cualquier forma pues es el nivel federal con sus respectivas instancias de seguridad, ¿no? Ya sea ejército, guardia nacional, etcétera. O sea, este es el tema, ¿no? Que tenemos que empezar a, insisto, creo yo, debatir para, pues precisamente ir entendiendo cuál es la ruta a seguir para tener estrategias y planes de seguridad que se puedan llegar a integrar claramente a nivel federal, pero que puedan llegarse a aplicar y consolidar también a nivel estatal y municipal. No olvidemos, ¿no?, que al final esto parte inicialmente de la estructura de cómo, pues básicamente está, insisto, diseñado la federación, ¿no? Básicamente, de entrada, este federalismo que tenemos en México, el federalismo pues está dividido y equilibrado en tres niveles. En ese sentido está la federación, están los estados, están los municipios, cada uno con sus respectivos responsabilidades, competencias y alcances, ¿no? Algunas de estas son competencias exclusivas. Por ejemplo, la federación tiene competencias exclusivas de defensa nacional, relaciones exteriores, economía, moneda, energía. Los estados tienen competencias en salud, educación, transporte local, y los municipios con respecto a servicios, generalmente agua, alumbrado, recolección de basura, policía municipal. Pero aquí es donde está el problema, ¿no? En esa misma policía municipal por momentos ya tenemos muchos infiltrados y, como decía, pues terminan consolidando, conformando desafortunadamente los eslabones más débiles por los que generalmente entra y se infiltra y se colude primeramente el crimen en general y el crimen organizado en particular, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? Que creo que nos debe de ir haciendo pensar cuál va a ser el diseño, si es que se requiere replantear en términos de seguridad, para la aplicación de una estrategia nacional de seguridad efectiva y eficaz. En este sentido, pues pensar en la posible descentralización dentro del propio federalismo, ¿no? O sea, hacer una especie, no sé si de reforma interna del federalismo que pues se le eh, conciba en el sentido de darle más poder y recursos que pasen de la federación a los estados y los municipios. En ese sentido, un reclamo común es que de estados y municipios es que a veces se les da según sus perspectivas, porque yo creo que es muy debatible a veces, ¿no? Muchos pueden arguir que se les da poco presupuesto, y otros podríamos decir que pues tal vez no es que se les dé poco presupuesto, sino que está mal implementado, o a veces termina siendo ese presupuesto corrompido, robado y terminado en peculado, ¿no? O sea, hay que ir entendiendo también luego los reclamos y la legitimidad de esos reclamos, porque insisto, a veces no precisamente tendrá que ver con que se les asigna poco presupuesto, sino cómo están administrando ese presupuesto y cuánta corrupción también se puede llegar a estar permitiendo en cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay que, insisto, yo creo que ir viendo cuál es el espectro que puede ser más deseable a fin de dar mejores resultados. Y se tendrá que hablar de la autonomía, porque insisto, será lo primero que muchos estados y municipios reclamarán, ¿no? Eh, en el sentido opuesto, si se le da más poder a la federación o si se le da más poder a los estados, se tendrá que
hablar de la autonomía, ¿no? Será algo que podrá ser aumentar o disminuir según sea el caso que se decida y el modelo que convenga. Si se le da más poder a la federación, sobre todo en el sentido centralizado de pues darle, por ejemplo, al gobierno federal más poder, pues en ese sentido se le restaría poder al, a los estados y municipios y viceversa, ¿no? Entonces, habrá que también pues ver cómo funcionan los marcos regulatorios y judiciales y demás, que bueno, ese es parte a veces del problema, ¿no? El propio tema de la autonomía que se ha llegado a revelar, ¿no? Los problemas que genera. En casos recientes, incluso, por ejemplo, para tomar un ejemplo, el de Teuchitlán, ¿no? Donde tienes a una fiscalía autónoma de Jalisco y también a sus autoridades de seguridad municipales y estatales que pues en teoría también son autónomas, que al final pues terminan haciendo sus investigaciones a su forma y a su modo y con sus respectivos vicios y complicidades y opacidades, y que ya después de pasado, ahora sí que ya después de pasado el niño ahogado en el pozo pues ya se tapa, ¿no? Y entonces es cuando piden el llamado de la federación para que lo que no pudieron resolver o lo que mal resolvieron o empeoraron lo venga a tratar de solucionar el gobierno federal. Y ya pues en ese sentido se pide asistencia de la Fiscalía General de la República como de las instancias nacionales de seguridad, Guardia Nacional y demás. Sí, pero ya que el gobierno estatal y municipal pues hizo y deshizo y contaminó y tergiversó y manipuló a veces hasta las propias pues escenas o sitios del crimen, como en el caso de Teuchitlán, ¿no? Que ya se había llegado y pues ya prácticamente como que hubo inconsistencias muy raras, ¿no? Y así como está el caso de Teuchitlán, podríamos comentar hasta el propio caso de Devani en Nuevo León, algo muy similar, ¿no? Donde la Fiscalía Estatal y sus autonomías pues terminan por momentos siendo utilizadas en el peor sentido, ¿no? Donde terminan encubriendo, obstaculizando, mintiendo o coludiéndose directamente ya con pues la delincuencia a fin de, en lugar de resolver los casos, pues obstaculizarlos, opacarlos, eh, complicarlos, ¿no? El caso de Devani creo que es muy notable en ese sentido de cómo pues claramente los responsables de hacer las investigaciones viciaron el proceso por completo, ¿no? Autoridades que se supone que tendrían que estar encargadas de pues hacer su trabajo terminan obstaculizando y por momentos parece ser que coludiéndose con el propio crimen o los criminales, ¿no? En ese sentido, por eso es que es importante hablar de esto, ¿no? O sea, en ese sentido entonces, ¿qué sistema nos conviene? No olvidar que hubo un tiempo que tenemos un sistema centralista, ¿no? Y veníamos en aquel momento del centralismo con un gobierno nacional con niveles de autonomía locales muy bajas. Fue en aquellas épocas históricas de las 7 leyes en 1835. Esto evolucionó hacia el federalismo, ¿no? Ya con un poder repartido entre federación, estados y municipios, una autonomía local, vamos a decir, media, intermedia, y que esto ya está consolidado en la constitución vigente hasta hoy, que es la constitución de 1917, que es la actual. Y en este sentido, insisto, tendremos que hablar de qué tan conveniente podría llegar a ser la descentralización dentro del mismo federalismo, con un mayor poder local, ¿no? Y en este sentido darle más autonomía a los estados y municipios que tendrían una autonomía alta. Hubieron algunas reformas al respecto en los 90 en educación y salud sobre todo, pero el problema es en seguridad. Y en seguridad creo que la experiencia y los datos nos han demostrado que los estados y los municipios no pueden y
no son capaces generalmente de impartir justicia, primeramente, porque también no olvidemos que los poderes judiciales pues son eh, independientes en cada estado, son autónomos hasta cierto punto, así como las fiscalías no tienen, hay poderes judiciales en los estados, así como sus respectivas fiscalías estatales, que en teoría tienen un grado de autonomía que, insisto, por momentos parece que terminan utilizando en el peor sentido. Lejos de resolver los casos, los terminan encubriendo, opacando, obstaculizando y dándoles prácticamente vía libre de impunidad. Entonces es ahí donde entra ya, insisto, esta importancia de este debate, ¿no? ¿Qué tan necesario es reformar pues este diseño institucional donde parece ser que a falta de capacidad de estados y municipios para la procuración de justicia o para realizar investigaciones, pues terminan siempre pidiendo ayuda y auxilio al gobierno federal. Por experiencia parece ser que no convendría en este momento darle más poder pues a estados y municipios que de por sí han demostrado primeramente incapacidad y segundo una colusión, una alta colusión con el crimen organizado. Pero insisto, al final del día, pues todos estos crímenes locales o estatales se terminan proyectando a nivel nacional, como el propio y último caso de Carlos Manso, ¿no? En este sentido, por momentos es común que la ciudadanía se salte los órdenes de gobierno y a la primera que quieran señalar por fanatismo o animadversión sea a Claudia Sheinbaum como responsable de prácticamente todos los crímenes que ocurren en su localidad, cuando hay que entender que la federación está organizada en ciertos órdenes y niveles de gobierno, como dije al inicio, con sus respectivas responsabilidades y competencias y también con sus respectivos alcances, ¿no? Pero al final no nos podemos saltar eso si es que entendemos, insisto, cómo es que está el diseño de la federación. Por eso digo, es debatible o es necesario tener que debatir esto en el sentido de que pues si al final el responsable de todos los crímenes locales siempre va a terminar siendo la federación, pues entonces ¿de qué nos están sirviendo? Por ejemplo, presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, si no están haciendo su trabajo. Entonces sí necesitamos repensar y replantear cuál es el diseño institucional que más podría llegar a dar resultados y a ser eficaz en términos de violencia y seguridad en México. Porque pues tenemos dilemas importantes de estos que tienen que ver con la capacidad y con el eslabón más débil que terminan siendo, insisto, municipios y en ese nivel pues ya después también los estados. Hay que también entender aquí que hay una evidente falta de confianza entre también las autoridades federales y las locales, ¿no? Y esto pues habla de la diferencia institucional que hay también a veces para entender que es complicado que colaboren. Daba el ejemplo incluso ahora de lo de Teuchitlán, ¿no? O sea, pues ya cuando llega la Guardia Nacional, pues que pueden estar colaborando con la policía municipal cuando son los propios de la policía municipal los que terminan encubriendo y obstaculizando el caso. Entonces es entendible que pues las autoridades federales, en el sentido de incluso si lo que se intenta es evitar la colusión y demás, pues se vuelve un conflicto porque estás entonces pues de alguna manera muy anómica, extrañamente, teniendo que colaborar, o sea, teniendo que haber una integración y colaboración entre dos autoridades, mientras que son parte del gobierno, una a nivel federal, otra a nivel municipal o estatal, pero el problema aquí es el grado de colusión que tiene cada una de estas, que es muy distinto y que vuelve conflictiva esa misma relación e intento de colaboración entre una autoridad federal que podría, pues en términos básicamente pues más probables ser menos, menos corrupta, con una autoridad local que es probablemente más corrupta y en ese sentido que probablemente está directamente coludida.
Entonces esa colaboración es complicada porque en síntesis se resume en una falta de confianza entre colaboración de autoridades de seguridad como Guardia Nacional, por ejemplo, de nivel federal con autoridades de seguridad a nivel local como pues policías municipales y estatales. No hay confianza entre estos dos niveles de instituciones de seguridad, lo cual, insisto, no solo dificulta, sino que prácticamente imposibilita que haya una verdadera, vamos a decirle, sinergia de colaboración para pues llevar buenas investigaciones y consolidar buenos resultados, ¿no? Entonces es complicado porque hay muchos dilemas en este sentido. Uno de los grandes dilemas estructurales del federalismo mexicano pues es precisamente la distribución de responsabilidades sin equilibrio en capacidades reales, ¿no? Es importante entender esto, o sea, uno de los grandes dilemas de este federalismo es la distribución de las responsabilidades sin equilibrio en capacidades reales. Y en este sentido, de inicio, pues también hay una simetría importante entre las capacidades de las autoridades federales con respecto a las capacidades de las autoridades locales. Háblese tanto de las de seguridad como incluso de las de gobierno, políticamente hablando, ¿no? Entonces, esta asimetría entre nivel federal y nivel estatal o municipal o local, pues hace muy complicado, insisto, lograr una sinergia productiva y virtuosa para que se puedan pues llevar a cabo todos los procesos necesarios, tanto de investigación como judiciales, como políticos, como, eh, insisto, de procuración, tanto de justicia como de resolución de casos. Y evidentemente llevando líneas importantes de evitar la colusión y en ese mismo sentido también evitar la impunidad institucional que desafortunadamente ya se ha demostrado, desafortunadamente también en muchos casos. En estados como Michoacán, Guerrero y demás, ha sido, diría, casi el pan de cada día ver cómo muchos gobernadores se terminan coludiendo directamente y trabajando para, pues, intereses del crimen organizado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo podemos blindar? Y ahora parece que hasta en el sentido literal también. A los actores políticos, ¿cómo se les puede permitir eh, operar sin ser incluso, por ejemplo, amenazados? ¿Cómo podemos generar mecanismos de protección y de blindaje institucional para evitar la colusión sistemática institucional, la corrupción institucional sistemática y sistémica que hay en torno a todo lo relativo al crimen organizado? Porque, insisto, realmente para el crimen organizado es muy sencillo aplicar las fórmulas de plata o plomo. Con esa básicamente pueden desmantelar toda una institución eh, de seguridad y de gobierno también. Entonces, la pregunta es cómo entonces blindamos a los gobernadores, blindamos a los alcaldes, a los presidentes municipales, para que puedan ejercer sus funciones disminuyendo el efecto corruptor y a la vez garantizando su seguridad y su integridad. Y en resultado, lo que buscamos es evitar la colusión y en ese sentido, pues también la impunidad. Evitar al máximo la impunidad institucional. Que, insisto, pues al final del día se termina siendo, en el estado actual de las cosas, se termina siendo un contubernio muy perverso entre gobernadores, presidentes municipales, policías estatales y municipales, locales, que al final parece ser que ya terminan siendo operadores y empleados ya no del gobierno, sino del crimen organizado, que esta línea, insisto, ya se empieza a diluir por completo entre lo que es gobierno y lo que es
crimen. Y esto, insisto, no es de ayer, no es de antier. Yo creo que uno de los casos que más reveló todo esto, porque sí veo que muy poco, se habla mucho del caso Ayotzinapa, pero veo que muy pocas personas realmente han profundizado en la complejidad del caso Ayotzinapa. Yo creo que el caso Ayotzinapa realmente fue un verdadero espejo de ver cuál era el grado ya de degradación desde entonces de las instituciones de seguridad y también de las instituciones políticas, y en ese sentido sí, del Estado mexicano. Una degradación importante de ver cómo es que prácticamente todos los niveles de gobierno y también todos los niveles de seguridad, desde el nivel federal hasta el estatal, municipal, local, pues terminaron colundiéndose para finalmente ocasionar la tragedia en Ayotzinapa. Entonces, Ayotzinapa es un espejo que desafortunadamente en una sociedad mexicana que tiene muy corta memoria, pues se les olvida que ya tuvimos vamos a decir, una leída de mano, un diagnóstico completo de a qué nivel está dañado el tejido institucional mexicano, prácticamente, insisto, atravesando de manera tal cual, ¿no? Eh, Horizontal y vertical todos los niveles de gobierno. Y bueno, y si nos vamos más atrás, por eso es que consideramos muchos importantes seguir entendiendo, también yéndonos un sexenio atrás, pues que esa misma colusión ya estaba y fue originada o exacerbada en el sexenio de Felipe Calderón con su exsecretario de Seguridad Pública, que era pues prácticamente el mismo narco que se coludía con el crimen organizado. Y en ese sentido, pues Felipe Calderón es el primer narcopresidente comprobado mexicano, con nexos, con acuerdos con el crimen organizado, a través de su exsecretario, Genaro García Luna. Entonces esta es la complejidad del problema. Pero aquí pues básicamente lo que intenté hacer, y ya terminamos, pues es entender en este sentido la pregunta fundamental es de qué nos sirven las policías para combatir el crimen a nivel estatal y municipal si de cualquier forma se exige al nivel federal la solución, y cuando ocurre la tragedia pues es al nivel federal, a la federación, a quien se responsabiliza y se culpabiliza, y se olvida también las responsabilidades que tienen estados y municipios de resolver los problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es, y esto no se entiende a veces muy bien, vamos a decirlo a grosso modo, eh, las funciones específicas, por ejemplo, del nivel municipal en términos de seguridad? Pues una policía municipal, por ejemplo, los delitos que combate es la prevención del delito, faltas administrativas, vigilancia vecinal. En este sentido, los patrullajes, detenciones menores, son responsabilidad de la municipal. La estatal tiene que ver con los delitos del fuero común, robos, homicidios, secuestros locales. Y ya en este caso, por ejemplo, hay una policía de investigación estatal. A nivel federal, pues ya tenemos, por ejemplo, el caso de la responsabilidad de la Guardia Nacional, y la colaboración que se tiene también con la Fiscalía General de la República, con delitos del fuero federal como narcotráfico, armas, crimen organizado, corrupción federal, y en este sentido operativos contra cárteles, tráfico de armas, etcétera. Aquí también por momentos hay que entender que hay unas fronteras ya muy difíciles, son unas líneas muy delgadas, porque al final, pues cuando hablas de narcotráfico, pues a veces ese crimen mayor o ese crimen organizado se termina también alimentando o haciendo, vamos a decir, operación, ayudándose también de los criminales, vamos a llamarles menores, ¿no? Que hacen delitos menores. Entonces, al final, insisto, las líneas se vuelven muy difusas y se terminan diluyendo las fronteras, porque, pues, ¿cuál es la gran diferencia cuando, pues, crimen es crimen? Y si bien hay crimen organizado, pues al final, insisto, el crimen organizado a veces se termina alimentando o haciendo operación y coordinación con el crimen menor,
y con el crimen local de otro tipo de delitos. Entonces se empieza a complicar, ¿no? Porque, insisto, esas fronteras se vuelven un poco más difusas. En este sentido, insisto, creo que la, la palabra fundamental es capacidad, ¿no? Los gobiernos locales no tienen capacidad suficiente, ni recursos, ni formación, ni equipamiento, ni seguridad institucional para enfrentar el crimen, especialmente lo organizado. En ese sentido, no hay alicientes ni protección para gente que con salarios sumamente mediocres están apostando la vida, y en ese sentido se facilita, insisto, el efecto corruptor y de colusión del crimen. Muchas policías municipales son pequeñas, mal pagadas o vulnerables a la corrupción. Las estatales varían, algunas muy fuertes como Nuevo León o Yucatán, otras muy débiles, ¿no? El crimen organizado rebasa sus competencias en el sentido de extorsión, secuestro, narcotráfico, armas, todo eso cruza fronteras estatales. El resultado, pues aunque legalmente el problema sea local, la gente exige al gobierno federal la solución. De nuevo, por esta especie de... es una paradoja, ¿no? Por lo mismo, por el tema de la capacidad, le exigen a la federación solución porque pues la federación tiene mayores recursos y poder coercitivo, maneja la Guardia Nacional, Ejército y Marina, y es quien puede coordinar esfuerzos interestatales. Entonces esto crea al final lo que hablábamos hace rato, un desequilibrio estructural y un círculo vicioso, ¿no? Primeramente, los municipios y estados se desentienden o dependen del centro. Segundo, la ciudadanía presiona al gobierno federal. Tercero, el federal interviene y absorbe funciones locales. Cuarto, con el tiempo se debilita el federalismo y se recentraliza la seguridad. Hay un ejemplo, la Guardia Nacional, que fue creada en 2019 para ser civil, pero terminó militarizada y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional porque los cuerpos locales no daban abasto. En resumen, pues el problema de municipios y estados débiles en seguridad, la consecuencia es la dependencia del gobierno federal. El crimen organizado, que además es transnacional y lo he comentado muchas veces, entre transnacional y multinacional, rebasa competencias locales, ¿no? Porque, insisto, hay una mala percepción en pensar que el crimen organizado está encapsulado en México y de aquí no sale, ¿no? Es lo que los cuentos que te quieren contar Donald Trump. No, no, el crimen organizado es un kraken, ¿no? Con básicamente tentáculos por todas partes. Hay una poca profesionalización policial, esto deriva en corrupción y desconfianza ciudadana, no solo entre operadores, como decía, operadores de nivel federal con respecto a operadores de nivel local, o sea, la Guardia Nacional no confía en las policías locales, sino que evidentemente ni siquiera los ciudadanos confían en sus propias policías. Estoy hablando de la policía de tu cuadra, de tu colonia, de tu esquina, esa que ves patrullar. Pues la gran mayoría de la ciudadanía no confiamos a veces en los policías, hay que ser sensatos en ello, ¿no? A veces hasta nos termina dando más miedo ver al policía que al delincuente, porque pues desafortunadamente se ha hecho ya dicho, el policía, salvo sus honrosas excepciones, puede llegar a terminar siendo un delincuente uniformado, y eso es mucho más peligroso. Y bueno, presión política al centro, recentralización de facto. Para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, para que no piensen que hablo a la ligera, pues está el caso de Ayotzinapa, donde los propios policías, que se supone que tienen que proteger a la ciudadanía, fueron perpetradores en esa noche. En conclusión, las policías locales son necesarias porque sin ellas no hay proximidad ni prevención cotidiana, pero por sí solas no bastan frente a amenazas organizadas. En este sentido, la clave es fortalecer las capacidades locales reales, formación, inteligencia, justicia local, para que el federalismo no sea solo formal, sino funcional. Y eso es lo que necesitamos, pasar ya de la teoría a la práctica y de la idea a lo verdaderamente funcional. Porque no hay que olvidar acá, también la federación no es tan vasta, hay que entender que el territorio mexicano es muy extenso. Creo que son 3.000 kilómetros de frontera nada más que compartimos con los Estados Unidos. Hay muchísimas complejidades que tenemos, ¿no?
en un país que es sumamente complejo como México, que no es un Salvador, que ya he dicho que yo creo que no es ni del tamaño de Tlaxcala o de la complejidad del Estado de México. No, no, estamos en verdad en un escenario complicado, ¿no? Donde se tiene que, pues insisto, aterrizar el debate y sincerar el debate hacia las soluciones viables, no hacia las utopías buquelescas. Entonces, en ese sentido, no, tampoco a la federación le alcanza para poder estar 24/7 monitoreando todos los estados de toda la república con todos sus municipios. Por ahí me parece que hay hasta unos datos que se hablan, ¿no? Nada más así como de... Por ejemplo, al parecer hay 1.1 policías por cada 1000 habitantes, nada más para darnos una idea, ¿no? En la Ciudad de México mejora un poco esa cifra, que hay 4 policías por cada 1000 habitantes, pero imagínate eso. Tienes a un policía por cada 1000 personas. ¿Tú crees que eso es posible? No, o sea, hay también problemas que son simple y llanamente estructurales, de que no tenemos la capacidad nacional para combatir también a ese nivel, además a organizaciones del crimen organizado, que con eso voy a terminar y concluir el día de hoy, que ellos generalmente tienen poder y presupuesto ilimitado. Ese es un gran problema. Y justamente con esto concluyo. En 2000 salió una película que todavía me parece bastante vigente, entre las muchas que hay en estas películas de crimen y narcos y demás. Esta película se llama Traffic, fue estrenada en el 2000. Está este protagonista, sale Michael Douglas, sale el propio Benicio del Toro. Es una película que me agrada, creo que es una película importante de ver para entender desde cuándo traemos problemas de este tipo. Y precisamente en una de estas escenas, por ejemplo, y lo voy a decir como me gusta hacerlo siempre, conservando la esencia, lo voy a decir en inglés. Y por acá abajo voy a dejar la escena a la que me estoy refiriendo. Hay una escena donde precisamente se habla de todas las capacidades que tiene el crimen organizado y las pocas capacidades que tiene la DEA y las agencias estadounidenses para combatirlo. Nada más para darnos una idea, ¿no? Que ahí mismo se proyecta parte de esta complejidad, ¿no? Entonces, cito una parte, ¿no? Donde en la escena dice: From a DEA standpoint, we need a vetted task force and matching funds. Unlimited funds. He is told by the solemn custom officers that they are outmatched and cannot compete with the resources of the cartels, ¿no? O sea, básicamente que están superados por los recursos de los cárteles y que es sumamente complicado para la DEA, insisto, las agencias gringas poder llegar a combatirlo. Obviamente aquí he explicado parte de las farsas gringas con respecto al crimen organizado, pero esto lo cito para que se entienda, ¿no? Que siempre que hay mayores capacidades y asimetría en las capacidades y los recursos, pues es, por momentos parece ser, son guerras perdidas. Bueno, esto se puede hasta entender bueno, cambiando un poco de tema, en la asimetría que hay entre el Estado de Israel y su forma de hacer un genocidio contra Palestina, ¿no? O sea, siempre que hay asimetría, la asimetría termina formando, pues básicamente una sentencia a favor del que tenga mayores capacidades bélicas, económicas, políticas. Entonces, está esta escena que voy a dejar por acá abajo de Traffic del 2000. Es más, creo que la voy a poner aquí mismo. Por ejemplo, está por este diálogo, ¿no?, de la cita parcial que dice... o sea, voy a explicarlo así rapidísimamente, ¿no? Donde los agentes le explican que están perdiendo la guerra porque no pueden competir con los recursos de los traficantes. Y uno de ellos comenta algo como: Sir, these people have unlimited resources, we are outmanned and outgunned. O sea, sin manpower, ¿no? Sin power force de hombres, pero también sin armas. Estoy hablando de más del 2000, ¿no? Entonces, esta gente tiene recursos ilimitados, estamos superados en número y en armamento.
Otro añade que mientras el gobierno tiene que pedir presupuestos, justificar gastos y seguir protocolos, los cárteles pueden comprar tecnología, armas y voluntades en cualquier momento, políticas económicas, ¿no? En ese sentido pueden coludir a políticos y empresarios con la mano en la cintura. Y no solo en México, porque insisto, aquí el mexicano a fuerza quiere pensar que todo lo malo ocurre aquí. Políticos y empresarios no solo mexicanos, sino también extranjeros, gringos, europeos, de todas partes. Eh, Wakefield, en este caso representado por Michael Douglas, visiblemente incómodo, se da cuenta de que el Estado juega una guerra perdida si solo usa la fuerza. Esa escena marca el inicio de su crisis moral que lo lleva a cuestionar el enfoque militar y finalmente renunciar a su cargo. El mensaje central es que la lucha antidrogas está estructuralmente desequilibrada. Los cárteles operan como corporaciones globales con capital, logística y redes transnacionales. Las instituciones públicas, en cambio, están burocratizadas, divididas y con recursos limitados. En este sentido es una crítica directa a la política estadounidense y también la mexicana por extensión de guerra contra las drogas. Entonces, bueno, voy a dejar por acá una partecita del diálogo. Está muy interesante. Y ya terminamos. Voy a leer esta parte del diálogo que es la que voy a dejar acá la escena. Les voy a dejar el link para que ustedes la vean. Si pueden, de hecho, vean la película completa. Eh, a ver, empieza por acá. Robert and Sheridan listen to the... Estoy leyendo, por cierto, el guión, que está muy padre esta página porque te da el guión de la película. O sea, la transcripción. La voy a poner por acá también para que ustedes la vean. Robert and Sheridan listen to the official tour of the Epic Center delivered by the special agent in charge, Forey, a sincere weightlifter with a sincere crew cut. Over 200 DIA field agents, a budget of almost $100 million and state-of-the-art communications equipment make the El Paso Information Center the Drug Enforcement Administration flagship for the 21st century. A huge lunchroom, bueno, esta es la descripción de la escena, perdón. Robert Sheridan and their epic guide walk through. They pass a wall of black and white headshots. Who are these guys? Dice Robert, special agent in charge, agents who died in the field. A large mansion with manicured grounds, the back lawn is filled with children. Bueno, perdón, esta es la descripción otra vez. Permítanme un segundo. En esta escena donde está viendo por los binoculares, he died in a liposuction surgery, right? Dice Robert. El special agent in charge contesta, right, now it's used by somebody from the Juarez cartel, one of these lieutenants, who knows. Every damn day there's birthday party. At first I thought they must have 300 children. Then I realized they are taunting us 3 miles away, and we can't touch them. Haha. Robert dice, who do we interface with on their side? A special agent in charge dice, what do you mean? Robert, I mean, who runs interdiction on the Mexico side? Special agent in charge, I don't know. I don't think there's any one person. See, the problem is the Juarez cartel owns everything and everybody. All the property on the Mexican side, sometimes all the property on both sides, warehouses, transportation, even tunnels. It's very organized. Robert, walking with purpose, leads his group to their plane.
Robert and Sheridan and several DEA, law enforcement and military officials. It's a nice plane, used for important people, and Robert has the best seat. Robert dice, I want everyone thinking out the box for a second. What are we gonna do about Mexico? Esta escena es muy interesante porque justo lo voy a spoiler rápido. En resumen, Robert le pregunta a sus oficiales y agentes de inteligencia, básicamente, ok, necesito que piensen fuera de la caja, ¿qué vamos a hacer respecto a México? Le dan un par de ideas, pero al final todos se quedan en silencio porque en verdad, y eso es lo que pasa también aquí en México, cuando la queja está a la orden del día, es el pan de cada día, pero cuando se trata de decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué? Ya sabemos que la situación está de la chingada, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Es ahí donde ya se escuchan los grillos, ¿no? Y se escuchan solamente el silencio y si acaso un par de grillos. Porque ahí es donde está el problema. La queja todos se quejan, pero ¿cuál es la solución del problema? Y esa es la pregunta del millón. What are we gonna do about Mexico? Pregunta Robert. Come on guys, out of the box. The men on the plane just stare at him. Finally, the rep from DEA leans forward. El representante de la DEA, DEA Unlimited Funds, le dice, pues financiamiento ilimitado. Robert, ilimitado. Unlimited. El representante de la DEA, from a DEA standpoint, we need a better task force and matching funds and cut the red tape on getting them equipment and training. Robert turns to the others. Robert, come on, I want to hear from everyone. FBI, Customs, Treatment. Is there anyone from Treatment on this plane? No one answers. Then I want an answer for why there isn't anyone from Treatment. Look, we know we have to bust one of these cartels, Juarez or Tijuana, not just as a symbol, but hell yes, also as a symbol. There are symbols, and there's nothing wrong with sending a message. That's why when Carlos Ayala hired Michael Adler lead defense, I flew Ben Williams to San Diego to prosecute, because he's the best we have. Here's our symbol that we are serious about putting the top people away. So as for right now, this flight only consider the dam on new ideas so open. Still, no one else saying anything. They watch Robert impassively. Robert, if I'm not mistaken, we got DEA, Pentagon, U.S. Attorney's Office, about $1 million of budget right here. So what are you people waiting for? Entonces básicamente esta escena resume muy bien la complejidad que siempre ha sido este tema del crimen organizado, ¿no? Y también en paralelo la gran farsa, que ya he explicado sobre todo en diversos comentarios, ¿no? La gran farsa que hay al respecto de que pues no puedes combatir aquello que no quieren que termine, finalmente. Y que además se siguen beneficiando de ello. Entonces, bueno, obviamente esto ya pasaron 25 años de esta película y todavía hay cosas que pues se pueden rescatar de ella. Voy a dejar ya por acá la escena para que ustedes mismos la vean. También voy a dejar el link de la película completa para que ustedes mismos la vean. Está aquí mismo en YouTube, no necesitan buscarla. Les voy a poner un poquito de la escena y con esto nos vamos. Everyone thinking out of the box. Next few minutes. What are we doing about Mexico? Come on, guys, out of the box. Unlimited funds? Unlimited. From a DEA standpoint, we need a vetted task force and matching funds. Bueno, voy a dejarla por ahí. Aquí abajo, ustedes la revisan. Y pues bueno, con esto terminamos el análisis del día de hoy. Insisto, pues entendiendo las grandes complejidades que hay al respecto
de darle solución a un problema que parece por momentos que no la tiene.